Te damos gracias, bendito Señor, por tu amor y tu bondad. Te damos gracias porque nos acompañas, nos amas y nos das tu bendición. Así que en esta hora pedimos que tu palabra pueda ser nuestra guía, que pueda iluminar nuestros caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a entrar al tema de hoy. Vamos a estar leyendo básicamente en el libro de Juan, capítulo 6, versículo del 65 en adelante. Vamos a hacer algo un poquito diferente. Vamos a tener los textos bíblicos para que todos los puedan ver, así que vamos a hacerlo de esa forma. Hoy vamos a hablar, el tema número 8, vamos a hablar sobre Judas. Y la palabra de Dios nos dice así: y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, sino que le fuere dado del Padre. Dice aquí el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Escuchen las palabras. Y ya no andaban con él. Qué condición tan terrible. Cristo Jesús les habla claro, les dice, les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre, si no ha escuchado directamente del Padre. Para dar un poquito de contexto, tenemos que mencionar que en ese capítulo de Juan, capítulo 6, le invito a todos aquellos que puedan, que tienen sus Biblias, luego que terminemos, que lo lean, porque Juan capítulo 6 da básicamente el contexto, empezando el versículo 1 en adelante, da el contexto de que Cristo estaba hablando de dar a beber su sangre y dar a comer su carne. Entonces las personas pensaban que Cristo estaba hablando de básicamente el cuerpo físico y la sangre física, pero el contexto de Cristo Jesús en ese llamado, esa apelación que les decía a las personas que si no comen de su carne y no beben de su sangre, no van prácticamente a entender, no van prácticamente a recibir salvación. Es un contexto espiritual, porque nosotros debemos de aceptar a Cristo Jesús como nuestro alimento, como nuestra bebida, en el contexto espiritual. O sea, fue algo simbólico. Desde entonces, muchos de sus discípulos, sabemos que habían 12 discípulos, los cuales prácticamente vinieron a ser los apóstoles de Cristo Jesús, los 12 apóstoles. Pero Cristo tenía otros discípulos y estos eran hombres, mujeres, personas de diferentes lugares. Desde entonces, muchos de los discípulos de Jesús volvieron atrás y ya no andaban con él. Qué situación tan terrible. Para un ser humano es devastadora, ¿no? Por decirlo así. Muchos se fueron porque Cristo habló de la forma que habló. No regresaron más. Y vamos a pensar en el contexto de la vida moderna, por decirlo así, las redes sociales. Muchos están buscando, incluyéndome a mí, estamos buscando que la persona nos siga, que se suscriban. Lo hacemos, en nuestro caso, para dos propósitos mayores que nosotros. En realidad, a mí nunca me interesó salir frente del público, pero es una plataforma que puede alcanzar a muchas personas. Y estamos aceptando el desafío de Cristo Jesús haciendo esto. Pero para las personas que les gusta que los otros lo vean, hacer lo que sea en su casa. Por ejemplo, estoy barriendo hoy, voy a bailar, estoy cantando esta canción, etcétera, etcétera. Para las personas que les gustan todas esas cosas, eso sería algo devastador, que sus suscriptores se fueran, que los que le siguen dejen de seguirlo, que le den un thumbs down, un dedo hacia abajo de desaprobación. Pero imagínense ustedes en el contexto de que la Biblia nos habla aquí, Cristo Jesús lo tomó de una forma diferente. La psicología de las acciones que acabo de mencionar en esta vida moderna son prácticamente devastadoras, son tremendas. Pero Cristo, antes que existiera todo eso, tenía seguidores.
Y aún así, muchos de ellos en un día decidieron irse. Muchos de ellos, por una cosa que él dijo que no les agradó, decidieron alejarse. 2 semanas atrás hablamos sobre Natanael, que era sincero. Vemos aquí que Cristo Jesús también es sincero. Pero la realidad es que la verdad hay que decirla. Muchas personas se van a molestar, sí. Los principios en lo que es la vida cristiana no deben violarse nunca. Los principios deben de mantenerse siempre. Entonces las personas se van a molestar. Y principalmente la persona que se molesta es porque posiblemente está dependiendo mucho de lo que es la parte emocional, por no decir otra cosa, ¿no? Cuando una persona se molesta, por lo general es que las emociones llenan ese espacio. Un espacio que tiene que ser llenado porque estamos hablando y estamos tratando de racionalizar por la mente, no las emociones. Pero bueno, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Entonces Jesús confronta aquí a sus discípulos. Ya estaban los 12 juntos. Y le dice, ¿quieren ustedes también irse? Básicamente Cristo le está dando la opción, la salida. A muchas veces cuando nosotros nos dan la opción de salir de algún problema, la mayoría lo toma. En este caso Cristo le está diciendo a los discípulos, yo los llamé a ustedes. Yo les dije que me siguieran, que van a ser pescadores de hombres. Pero si ustedes se quieren ir, lo pueden hacer. Y nosotros hemos dicho anteriormente aquí en esta plataforma, no importa que después que una persona escuche el mensaje que escucha de parte de nosotros con la Biblia, ¿no? No importa si la persona se va porque escuchó el mensaje. O sea, si se va es porque se molesta con Dios. Porque la Biblia es clara. La Biblia no tiene dualidad. Puede tener cosas incorrectas de acuerdo a la traducción, pero en realidad el contenido, los principios se mantienen. Entonces el versículo 68 sigue diciendo, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Qué tremendo lo que Simón Pedro le dijo. Señor, ¿a quién iremos? Cuando nosotros nos damos cuenta del llamado que Cristo Jesús y el peso que tiene ese llamado y lo que significa ese llamado y la recompensa de ese llamado, no nos queda más nada que decir a dónde vamos a ir nosotros. ¿Dónde voy a ir yo? ¿A quién iremos? ¿A dónde? Porque si nos vamos de aquí, ya perdemos la vida. Porque Simón Pedro le dice, tú tienes palabra de vida eterna. Y la palabra en la Biblia es muy importante. La palabra es básicamente la acción de Dios. Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra verbo es una acción. Otras traducciones dicen, en el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Dice la Biblia en el versículo 14 de Juan capítulo 1. Este verbo o esta palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. O sea que esta palabra es Cristo Jesús. O sea que lo que Cristo está diciendo aquí es que yo soy la palabra y Juan lo confirma. Cristo dice, ¿se quieren ir? ¿Quieren dejar de ver la acción de Dios? ¿Quieren dejar de actuar de la forma que Dios, el Padre, quiere que ustedes actúen? Pero Pedro se da cuenta y dice, no, tú tienes palabra de vida eterna. O sea, nosotros conocemos quién eres tú. Y entonces eso es lo que Cristo quiere hacer contigo, que tú te acerques a Él y que lo puedas conocer de una forma íntima. Como Él dice, tienes que beber su sangre y tienes que comer su carne. En otras palabras, tienes que pasar posiblemente por lo que Él pasó, no en la magnitud, pero Él dice que nosotros vamos a ser vituperados, vamos a ser maltratados, nos van a odiar por su causa. Entonces, el sufrimiento de Cristo Jesús
es parte de la experiencia del discípulo de Cristo Jesús. Dice aquí el versículo 69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro está hablando por todo el mundo. Imagínense ustedes, ¿quién le iba a pensar? Pedro, el más tosco de todos. Quizás el más rudo. Bueno, estaban Juan y Jacobo, que eran los hermanos los hijos del trueno, porque querían que Cristo hiciera ciertas cosas. Lo vamos a ver después. Pero Pedro también fue difícil. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Cristo quiere que tú lo conozcas, Él quiere que lo conozcas a sí mismo como el Salvador del mundo, como el Hijo de Dios, que vino a este planeta a salvar y a rescatar lo que se había perdido, el que tiene palabra de vida eterna. Yo sé que dijimos que íbamos a hablar de Judas, pero esto es muy importante, porque si no entendemos esto, no vamos a entender lo que pasó con Judas. ¿Ok? Versículo 70, vamos a seguir leyendo lo que dice la Biblia. Dice así: Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Entonces la respuesta de Cristo a Pedro es que Él los escogió a los 12. Y esto incluía a Judas, esto incluía a Juan, esto incluía a Jacobo, esto incluía a Andrés, esto incluía a Pedro, etcétera, etcétera, incluyendo a Judas Iscariotes. No os he escogido yo a vosotros, y uno de vosotros es diablo. Entonces el versículo 71 nos dice que él hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era, escuchen la palabra de Dios, uno de los 12. Aquí se vuelve a mencionar que él era uno de los discípulos originales, uno de los 12. Cristo lo sabía y aún así lo escogió. ¿Ok? De una forma u otra, Cristo halaga a los demás porque no saca a colación lo que han hecho los demás y sí saca a colación lo que es Judas y lo que va a hacer. Dijimos anteriormente que Jesús fue sincero y en este caso fue demasiado sincero. Pero la sinceridad de Cristo en este caso no fue para herirle el ego a Judas, sino para que reconociera su situación. Es básicamente una plegaria. Yo sé quién eres, Judas. Yo sé que eres mentiroso, yo sé que eres ladrón, yo sé que eres un diablo, pero te escogí para salvarte. Pero nosotros sabemos lo que pasó. Luego vamos a entrar en más detalle sobre esa situación. Aparentemente, todos lo sabían. Aparentemente, el mismo Judas lo sabía porque no vemos que la Biblia menciona que él se quejó. No dijo, time out. Tiempo. Estás hiriendo mi ego. Me duele el corazón. Eso que dijiste de mí no se debió haber dicho. Pero Cristo lo hizo. Cristo lo hizo porque tenía que decir la verdad. Y muchas veces, como dije anteriormente, la verdad duele. Pero es necesaria decir la verdad. Cuando los principios se violentan, hay que decir la verdad. Y entonces en este momento vemos que Judas quizás orgulloso no dijo nada. Eso soy yo diciendo, porque la Biblia no dice nada. Aparentemente no tuvo nada que decir. ¿Okay? Ahora, para complementar esto, vamos a ir un poco atrás al versículo 63, a ver la palabra de Cristo Jesús, y ya con esto vamos a ir cerrando, porque como le dije, esto hasta ahora, hasta este último tema, es la introducción de los discípulos. Hay algunos que no vamos a mencionar en la introducción, porque no tienen ese encuentro directo con Cristo Jesús, pero hay otros que sí. Versículo 63 de Juan 6 nos dice, y esto es Cristo hablando, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. O sea, después que Cristo habla y dice que tienen que beber su sangre y comer su carne,
Él les dice, el espíritu es el que da vida. En otras palabras, bobos, yo no estoy hablando de algo físico. La carne para nada aprovecha. En otras palabras, lo que yo estoy diciendo no tiene nada que ver con lo físico. Ahora, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y ahí podemos relacionar. Cuando a Cristo se fue llevado al monte o al desierto para ser tentado, como dice la palabra de Dios, Satanás se le aparece y le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Cristo le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces en este caso vemos que Cristo dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, que la palabra es nuestro alimento. Su palabra es lo que nos da a nosotros el nutriente que necesitamos o los nutrientes que necesitamos. Vemos qué maravillosa es la palabra de Dios al asociar y relacionar cosas de un texto con otro, porque la Biblia se contesta a sí misma. Y sigue diciendo el versículo 64, pero hay algunos de vosotros que no creen. Hablando entre la multitud, algunos de nosotros no creen, aún a pesar de haber escuchado la palabra de vida. Porque Jesús sabía, dice, desde el principio quiénes eran los que no creían. Entonces, hemos hablado muchas veces y hemos dicho muchas veces, el llamado que Cristo te quiere hacer es que vengas, escuches, que le sigas, que leas tu Biblia, que ores, que testifiques. Pero Cristo sabe si eres sincero o no. Y muchos pueden decir, entonces mejor no. Entonces estás negando a Dios 2 veces. Mejor fuera que pruebes, ven y ve, mejor fuera que trates, aunque nunca lo hagas. Porque yo te puedo decir, la palabra de Dios cambia vidas, sana corazones. Cristo no solamente vino a sanar el cuerpo físico, especialmente vino a sanar nuestro espíritu. Así que Cristo te hace un llamado. Y antes de eso, vamos a seguir leyendo lo que dice para ya ver la última parte. Dice, hay algunos de vosotros que no creen, aún a pesar del llamado, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Cristo sabía quién le iba a entregar. Cristo sabe quién de nosotros es ladrón. Cristo sabe quién de nosotros es asesino. Cristo sabe quién de nosotros es un adúltero, un fornicario, un delincuente. Cualquier cosa que te pueda pasar por la mente, Cristo lo sabe. Mas, a pesar de eso, te hace el llamado. A pesar de eso, te dice, ven y acércate a mí y comprueba. Ven, acércate a mí y cambia tu forma de ser. Judas escuchó la voz de Cristo Jesús, pero no se dejó cambiar. Caminó con él los 3 años y medio. Estuvo cerca de él los 3 años y medio. Vio los milagros de Jesús, pero no se dejó cambiar. Él tenía en su corazón un propósito muy diferente que vamos a ver más adelante cuando exploremos esas secciones de la Biblia. No dejó que el Espíritu Santo entrara en él. No dejó que el Espíritu Santo actuara de la forma que el Espíritu Santo quiere trabajar en cada uno de nosotros como seres humanos. Cuando tu conciencia te dice no hagas esto o aquello, es el Espíritu Santo que se está hablando. No es tu conciencia nada más. No es la moralidad nada más. Es la verdad absoluta fundamentada en la palabra de Dios a través del Espíritu Santo que te está diciendo no lo hagas. Pero nosotros no le hacemos caso. Porque a mí me gusta esto, a mí me gusta aquello y yo quiero. Señor, he orado mucho por tal y tal cosa y no me lo has dado, yo lo voy a hacer. Porque yo soy suficientemente adulto y vengan las consecuencias que vengan, yo lo voy a hacer. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque las consecuencias van a venir. Pero Cristo, aún a pesar de eso, quiere salvarnos. O sea, no estamos hablando de cosas de salvación. Estamos hablando de una relación con Cristo. Porque no importa lo que tú hagas en el mundo.
A pesar de lo que tú hagas, Cristo Jesús te puede salvar. Aquí el común denominador del pecador y el santo o el justo es Cristo Jesús. Y como vimos anteriormente, Él no vino a buscar a sanos. Los sanos no necesitan médico. Los enfermos sí. Él no vino a buscar a justos, sino a pecadores para el arrepentimiento. Así que el llamado es: arrepiéntete, que Cristo te llama. Acéptale que Él te está llamando. Él te está dando la oportunidad de tu vida. Quizás la única. Porque nosotros ninguno sabemos cuándo vamos a fallecer. Porque de tal manera, como dice Juan 3:16, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Jesús sabe quién eres. La pregunta es: ¿serás tú lo suficientemente sincero para reconocer tu pecado? ¿Lo suficientemente valiente para venir a Jesús como estás? ¿Lo suficientemente decidido para dejarte cambiar? Esa es la pregunta que te queda a ti hoy. Dios está esperándote. Así que espero que lo hagas. Espero que le busques de todo corazón. Y queremos decirte que si estás batallando con algún pecado, alguna flaqueza, alguna dificultad, y no sabes cómo orar, simplemente arrodíllate y dile: Señor, yo no sé lo que estoy haciendo aquí. Yo lo que sé es que necesito ayuda. Yo lo que sé es que necesito que tú me levantes. Yo lo que sé es que necesito que tú cambies mi estatus social y espiritual en este momento. Y si tú eres sincero de todo corazón y aceptas a Jesús, Él te va a dar la vida eterna, te va a salvar. En ese momento te va a sellar. Así es que funciona. No hay que hacer muchas cosas para recibir la salvación. Obviamente, si tienes el tiempo, tienes que pasar al paso importante del bautismo, que vamos a hablar de eso más adelante también, lo importante que es. Pero el momento más importante, el decisivo, es cuando tú aceptas a Cristo como tu Salvador, te arrodillas y le pides perdón. Ese es el momento decisivo. Le dices: mi Padre, aquí estoy para que tú seas dueño de mi vida. Tú me hiciste, me compraste, me redimiste por tu sangre. Ahora quiero ser tuyo para ser salvado eternamente. 3 veces, básicamente. Así que Dios te bendiga en esta noche. Que puedas gozar de su amor y su bondad, de su santidad. Acuérdate de poner tus peticiones en el chat. Ahora no lo puedo ver, pero te prometo que estamos orando. Querido Dios que estás en los cielos, santificado es tu nombre, glorificado eres para siempre. Reconocemos nuestra falta, reconocemos nuestro pecado. Reconocemos que tú nos llamas porque nos has escogido. Somos predestinados para vida eterna. El problema es que el pecado entró. Y esa predestinación de vivir para siempre fue malograda. Satanás, el enemigo de las almas, quiere destruirnos porque sabe que le queda poco tiempo. Y nosotros como seres humanos pensamos que tenemos mucho tiempo. Qué ironía más grande del ser humano. Señor, te pedimos perdón y te pedimos que nos ayudes a realmente recibir el llamado que tú nos haces porque somos escogidos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén.